Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que nos enseñan con el ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy estoy feliz de tener como invitado a Gonzalo Quijandría, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de MinSur, abogado de la Universidad Católica, periodista y reciente expositor en las charlas TED. Conversaremos sobre la importancia de tener un propósito personal, la minería del futuro y la sostenibilidad, los perfiles profesionales en el sector, entre varios otros temas. Gonzalo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Patricia, muchas gracias por la entrevista. Genial. Gonzalo, quería empezar con tu charla de TED, que es reciente, y ahí hablas sobre el propósito personal. Es un tema que, como sabes, está en la agenda de muchas personas, sobre todo a raíz de la pandemia. Y en la charla cuentas que al haber encontrado tu propósito personal, llegas del trabajo a tu casa con una sonrisa todos los días. Si me permites, para quienes no han visto la charla, ¿cuál es ese propósito? Y además, ¿qué le dirías a las personas que también quieren sonreír al regresar a casa? ¿Dónde empezar para encontrar nuestro propósito personal? Sí, yo creo que esta es una pregunta muy válida para hacerse en todo momento y saber si uno en el camino de lo que va haciendo el desarrollo del trabajo, las ocupaciones diarias, siente que lo que está haciendo tiene un impacto que va más allá de lo que, que igual ya está muy bien, que es ganar dinero, ¿no? Y justamente uno siempre permanentemente está buscando que ese impacto tenga algo más para los suyos, para los que conoce, pero yo estoy seguro que, y no soy el único, que muchas personas buscan que ese impacto se proyecte más allá de las personas que uno conoce o reconoce. Es decir, la sensación de poder estar haciendo algo que contribuye a muchas personas que uno no conoce ni nunca conocerá. Lo digo porque lo he escuchado muchas veces a lo largo de los años, que uno piensa que solamente está haciendo un servicio cuando, se enfoca en la carrera pública, por ejemplo, que es muy loable y que necesitamos a gritos servidores públicos con esa vocación de contribuir, sobre todo a personas, como decía, que uno no conoce, ¿no? Pero el enfoque que le doy en esa charla es que desde el punto de vista privado uno puede encontrar justamente ese propósito de servicio en las cosas que uno hace y en todo momento. O sea, y eso es justamente lo que a uno lo hace regresar a casa con una sonrisa, sabiendo que además de haber hecho lo correcto y traer un sustento para los suyos, uno está generando un impacto positivo en muchas personas que no necesitan agradecerlo, simplemente saber que uno está haciendo algo positivo para otras, en otras latitudes, si uno lo puede poner así. Y para las personas que nos escuchan, ¿cómo sugerirías, cómo recomendarías que pueden encontrar su propósito si aún no lo han encontrado? O sea, ¿tienes un 1, 2, 3 o alguna recomendación que hacerles? Sí, mira, hay un ejercicio que, digamos, como decía, en el servicio público es fácil de identificar. Yo hace muchos años trabajé un tiempo en el Ministerio de Educación y me lo dijo directamente y ahí empezó un poco esta búsqueda, ¿no? Un servidor de muchos años, una persona muy correcta que me dijo, ten en cuenta que cada decisión, por pequeña que tú tomes en este lugar, tiene un impacto en cientos de miles de maestros a nivel nacional y cientos de miles de escolares a nivel nacional, millones, ¿no? Entonces, cuando uno siente esa responsabilidad, lo primero que puede pensar es, me abruma, pero luego uno dice, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que lo que yo haga vaya a tener ese impacto y que ese impacto pueda ser positivo. Pero luego yo pasé al sector privado y comencé a tener un poco la misma sensación de en dónde encuentro que lo que hago
genera esa sensación en muchas personas que nunca conozco ni nunca conoceré y que de pronto se vean beneficiados por algo que uno hace como parte de sus labores, ¿no? Lo sentí mucho más cerca cuando, si bien trabajaba en el sector privado, estuve trabajando como periodista, porque ahí uno siente que está, digamos, trabajando sobre los temas públicos. Pero luego pasé netamente al sector privado a trabajar primero como consultor y luego en empresas mineras. Ya tengo 20 años, he trabajado en 3 empresas mineras y una energética. 20 años trabajando en el sector minero energético y ahí uno podría pensar, bueno, te olvidaste del propósito, y fue lo contrario. Encontraba que en cada uno de los pasos que uno daba, si uno está pensando esto puede tener un impacto positivo en muchas personas, no solamente la carga del trabajo se hace mucho más interesante, sino que uno logra encontrar mucho más apoyo para lo que uno quiere. Y al final del día, lo más importante, creo yo, uno regresa a casa con una sonrisa y con una satisfacción, ¿no? Y yo ponía el ejemplo de los molinos, porque los molinos en la minería metálica, sobre todo, es un componente muy importante de la transformación de los minerales, sea estos en concentrados minerales o en cátodos, en el caso de cobre. Pero es un, digamos, instrumento muy importante, le llaman el corazón de la operación minera, la molienda, ¿no? Y es digamos, una construcción muy grande, con bolas de acero que van transformando el mineral en pequeñas capas, ¿no? Y uno lo ve rodar en sitios como operaciones mineras en lugares remotos, ¿no? A 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y uno dice, ¿quién construyó esto acá, no? Es maravilloso verlo. Pero a la vez tiene un significado que va más allá, ¿no? El significado es que mientras se está moviendo, se van generando miles de millones de dólares para el erario nacional, porque la minería deja recursos que van por encima del 45% de todo, digamos, de todo lo que se recaude para el estado donde están las operaciones, en el caso en el Perú, es la mitad de esto para la población directamente involucrada a través del Cano. Pero además genera puestos de trabajo, transferencia tecnológica, y uno comienza a pensar, mira, todas las oportunidades que brinda el haber podido yo ayudar o contribuir a que esta maravilla de la tecnología esté acá, ¿no? Y creo que uno lo puede ver en cualquier función que uno ocupe, en cualquier industria en la que uno esté. Simplemente hay que darle ese doble clic. Claro, y también, o sea, replantear, ¿no?, lo que estás haciendo para ponerlo dentro de un contexto más amplio, es lo que estoy entendiendo, más amplio y además positivo, ¿no? Ahora, en tu rol de director de asuntos corporativos para una empresa minera, me quedé pensando, ¿no? Bueno, este es un rol que no todas las organizaciones tienen, ¿no? Quizás las más grandes. ¿Podrías explicar para nuestra audiencia de qué se trata esa posición, cómo se hace carrera y quizás finalizar con un ejemplo de cómo es una semana típica en el puesto? Mira, cuando yo recién empecé, efectivamente, no había más de 3 o 4 empresas que tenían esta posición en el sector minero, y en otras empresas era como, claro, esto es una especie de lujo que se permite en empresas grandes, ¿no? Hoy en día es visto, y no es que haya pasado una eternidad, pero ya son 20 años, pero es visto totalmente distinto. Hoy es parte importantísima de la productividad de la propia empresa. Por los retos en los que está sujeta la actividad extractiva en el país y en todo el mundo, en realidad. En asuntos corporativos, usualmente siempre se vieron los asuntos externos, porque siendo la industria minera una digamos, productora básicamente de commodities, uno no tiene mucho espacio para hacer marketing y que le paguen más por su producto. El precio del producto te lo da el mercado, ¿no? Entonces, no hay mucho más espacio ahí, pero sí existe un tema que ha ido creciendo a lo largo de los años. Por un lado, la posibilidad, obviamente, dentro de producción de manejar costos siempre hace que sea una empresa minera más o menos rentable. Pero por otro lado, han estado los retos que han ido apareciendo en el sentido de que los consumidores finales de los productos de una empresa minera son cada vez tienen un escrutinio mayor.
Y lo digo porque siempre nos olvidamos, ¿y quién es ese consumidor final? Uno piensa, en este momento nosotros, ¿no? Que estamos comunicándonos a través de un celular, y ese celular tiene componentes mineros que es altamente probable que hayan sido extraídos en una mina acá en el Perú. Te pongo un ejemplo, el estaño, por ejemplo. El Perú es el segundo productor mundial de estaño. Todos los celulares tienen sus circuitos conectados por estaño. Y si es el segundo productor mundial, en el estaño, en el celular que tienes en tu mano, hay una gran posibilidad de que ese estaño haya sido extraído acá, en San Rafael, en Puno, ¿no? De que es donde viene el estaño del Perú. Entonces, ese concepto de que el consumidor final sabe de esto, hace también que el consumidor final comience a ser cada vez más exigente. Y así ya vemos cómo, y sigo con el ejemplo del celular, muchas personas le exigen, y grupos de ciudadanos y de consumidores le exigen a empresas como Apple, por ejemplo, u otras más, que tenga cuidado de dónde compra estos minerales, que no los compre de fuentes ilegales o donde haya trata de personas o de minería ilegal, ¿no? Y estas empresas están trabajando mucho por lograr la trazabilidad y encontrar un estándar que les permita darle al consumidor final esa tranquilidad de que lo que ha comprado no le ha hecho daño a nadie, por lo menos. Sabiendo eso, un puesto como el nuestro se encarga en todos sus componentes precisamente de dar esa tranquilidad. Uno, a través de una buena gestión social, porque es parte del puesto, ¿no? En el cual la comunidad y la empresa puedan trabajar de la mano, no existan abusos, no existan, se trabaje con los mejores estándares. Otro es el componente de sostenibilidad, que incluye toda la agenda de cambio climático, donde uno tiene que garantizar de que está haciendo los mayores esfuerzos dentro de la agenda mundial para reducir la huella de carbono, reducir consumo de agua y todos los retos que implican la sostenibilidad para la humanidad en este momento. Pero eso también hay que comunicarlo y es parte del rol, ¿no? Comunicar claramente, de manera transparente, cómo trabaja la empresa, en qué se basa. Y finalmente, todo el relacionamiento que uno tiene con instituciones que van desde gobiernos distritales, municipales, regionales, hasta el Ministerio de Energía y Minas, para hacer más transparente esta gestión y que todos sepan que, siendo nosotros como mineros concesionarios, porque eso es lo que somos, de un recurso natural que compartimos, en una proporción que va casi mitad Estado y empresa, cumplimos con ciertas reglas que dan tranquilidad también al Estado, que es el que nos aloja. Esa función es la que hace las direcciones, gerencias de asuntos corporativos en las empresas y que, claro, hace unos años parecía una especie de lujo. Hoy en día es fundamental porque si no se trabaja así no te dan lo que se llama la licencia social para operar, que es hoy el mayor reto para una empresa minera, operar con una licencia social constituida, clara, donde todos los actores sepan que los actores vienen desde el consumidor final, como decía, hasta el intermedio, el Estado que te acoge, la comunidad que te acoge y el público en general sepan que estás haciendo las cosas de manera correcta. Y Gonzalo, ¿puedes dar un ejemplo de cómo sería una semana típica o quizás un día típico, ¿no? ¿Qué podrías estar haciendo en la mañana y luego en la tarde? ¿Cómo termina tu día? Para que alguien que pueda estar interesado en este rol pueda comprender. Sí, mira, ahora que estamos en mucha virtualidad, pero esto va a continuar así, usualmente tengo llamadas muy temprano desde Londres. ¿Por qué Londres? Porque en Londres funcionan tanto el Consejo Mundial de Minería y Metales como las asociaciones mundiales de los minerales que produce Minsuri. Minsuri es miembro tanto del Consejo Mundial de Minería y Metales como de la Asociación Mundial de Estaño y de otras instituciones, la Iniciativa de Responsabilidad Minera y otras que casi todas, si no todas, funcionan en Londres. Entonces, la llamada típica es la de las 7 de la mañana, donde uno puede compartir algunos de estos. La idea es siempre elevar los estándares sociales, ambientales y de sostenibilidad. Y hay bastante trabajo involucrado en esto, porque las empresas mineras, como no compiten, colaboran mucho entre ellas. Y eso no es solamente a nivel nacional, es a nivel internacional. En el ejemplo que estoy dando de empezar la mañana siempre conversando con algún par o con alguno de los funcionarios del Consejo Mundial de Minería y Metales, ¿no? Luego, usualmente, los temas que más uno tiene que vigilar de manera diaria es la relación con la comunidad. Y es,
muy usual que uno tenga que contactarse con las comunidades. Si no es hoy a través de la tecnología, también uno tiene que viajar mucho y estar en contacto e ir al campo, dar la cara ante la comunidad, presentarse, hablar con los equipos que están ahí. En mi caso, en los 2 últimos años por la pandemia no he podido haber la posibilidad de muchos traslados, igual han habido algunos, pero usualmente es muy común que uno tenga que destinar algunas semanas o varias semanas dentro de los meses del año para viajar a las operaciones, ¿no? En mi caso tengo operaciones en Perú y en Brasil. Si no, es a través del Zoom. Y luego las otras labores que uno normalmente supervisa son las estrategias de sostenibilidad, y eso usualmente hay un repaso, por ejemplo, por las tardes, porque esas son labores transversales. Y uno va al área de medio ambiente, por ejemplo, y le pregunta cómo van nuestras iniciativas para reducción de huella de carbono, de huella hídrica. Son reuniones que usualmente se tienen semanalmente, de iniciativas para ir apuntalando la agenda de sostenibilidad de la empresa, porque el impacto de una empresa minera, como de cualquier empresa, digamos, en el medio ambiente, es un tema que uno tiene que estar permanentemente controlando, ¿no? Y tratando de reducir. Ya, entonces yo había escuchado como mucho sobre ¿no? el tema de la huella de carbón, pero no tenía claro el rol del agua en la minería, y entiendo que es realmente mínimo. Creo que en alguna entrevista comentaste que era algo como el 2%. Sí. La minería utiliza menos del 2% del agua disponible en el Perú. Y el Perú es uno de los 10 países con mayor disponibilidad hídrica en el mundo. El tema está en que el agua que tenemos no está donde debe estar. O sea, las ciudades en el Perú están asentadas en la costa, mayormente desértica. Hay mucha agua en la zona de la selva, y tenemos los Andes de por medio. Entonces, cuando uno hace el balance, uno dice, hay agua, pero el tema es que está donde digamos, no es que no la necesitemos, sino la necesitamos más, quizás en la costa, porque hay más poblaciones. Pero sabiendo eso, la minería solamente utiliza el 2% del agua disponible. La agricultura, por ejemplo, utiliza el 80%. Wow. Eso está bien, o sea, eso está bien. No se necesita más, y la minería puede utilizar tecnología como desalinizar agua de mar y otras más, puede hacerlo. Pero lo que creo que no está bien es pensar que estamos compitiendo, porque hay esa falsa percepción de que minería y agricultura compiten por el agua. ¿Cuál competencia es esa? Agricultura consume el 80% y minería el 2%, ¿no? No, pero en buena hora, porque, o sea, igual es un tema que está sobre la mesa, pero el uso, como comentas, es mínimo, ¿no? Y en buena hora. Ahora, Gonzalo, tus profesiones, tú eres un abogado y eres periodista, ¿no es cierto? Y a mi criterio es una dupla súper potente para un cargo como el tuyo en asuntos corporativos, y especialmente con el tema de sostenibilidad. Pero si consideramos la creciente digitalización, yo diría que estos son dos profesiones con un gran potencial de automatizar, sobre todo las tareas rutinarias, ¿no? Como la investigación que puede tener que hacer un abogado de casos, de precedentes, de todo ese tipo de trabajo que se hacía pues a mano normalmente, o la redacción de textos, que ahora lo puede hacer la inteligencia artificial, entre otras tantas tareas que se podrían automatizar. ¿Qué recomendaciones le harías a un abogado y también a un periodista que desea enfrentar el futuro del trabajo con éxito a la luz de muchas de estas tareas rutinarias que se van a ir automatizando? ¿Cómo sería necesario que se reinvente o qué habilidades debería desarrollar que tú crees que son críticas para enfrentar el futuro en estas carreras con éxito? Sí. El futuro del trabajo es un tema que definitivamente está presente en la agenda en un sector como el minero. Uno piensa normalmente en las áreas operativas, ¿no? Cómo va la automatización, el uso de inteligencia artificial, el Internet de las cosas, cómo va a transformar la parte operativa. Pero también últimamente nos estamos dando un tiempo para ver cómo va a transformar las áreas de soporte. Entre ellas, por ejemplo, yo tengo a mi cargo el área legal, y definitivamente no solamente lo va a transformar, lo está transformando. Hoy en día los
los abogados que venimos contratando, cuanto más jóvenes, tienen un set de habilidades muy distinto al que teníamos los que egresábamos hace varios años, ¿no? Y eso está bien, o sea, están muy enfocados en el negocio, muy enfocados en la estrategia, ¿no? Y no únicamente en el, análisis puramente de los hechos y su relevancia con la norma, lo cual es la base misma del derecho. Pero aparte de eso, hoy reciben formación que les permite tener un pensamiento mucho más 360, que como yo lo veo, y definitivamente mucho más enfocado en estrategia, sea esta de negocio, donde uno, pone de manera transversal el conocimiento legal, pero sí los veo muy enfocados en eso, y yo no creo que cualquier joven que esté estudiando la carrera de Derecho en este momento piense que por el hecho que se estén automatizando algunas funciones, y eso es evidente, ¿no? O sea, ya la parte que hacía antes el practicante de la búsqueda legal, hoy se reduce a una búsqueda, muy simple con todas las tecnologías que hay, ¿no? En mi época teníamos que revisar los tomos escritos de normas legales, ¿no? Hoy eso es impensable. Entonces, ese tiempo que uno ahorra se gana pudiendo trabajar, conociendo más la operación y conociendo más el sentir estratégico de las demás áreas, ¿no? Ese es un punto importante. Y en el caso del periodismo es exactamente lo mismo, porque hoy en día, con la facilidad y la apertura de información, uno pasa menos tiempo hurgando en la parte de investigación porque está más disponible. Y uno puede darle más tiempo a pensar estratégicamente en cómo se va a difundir, cuáles son los canales, mejorar los mensajes, la variedad de redes que hoy en día, redes y medios que uno opta por comunicar los mensajes, hace que uno ya tenga que tener unos conocimientos vastos sobre comunicación por encima de únicamente la parte de la investigación, que era lo que yo veía antes. Entonces, yo veo que ambas carreras tienen asegurado muchísimo, un espacio en el mundo laboral del futuro. Claro, y se da pues lo que se viene hablando, ¿no? Que si bien las tareas rutinarias se pueden automatizar, eso da mucho más espacio para que podamos hacer las cosas que nos gustan hacer, ¿no? Las cosas más estratégicas, las cosas más creativas, donde el ser humano pues puede sacar a relucir todo su potencial y hacerlo probablemente de manera más alegre, ¿no? Ahora, yo me imagino, Gonzalo, que a lo largo de tu carrera has tenido que entrevistar a un montón de candidatos para diferentes puestos en el rubro. ¿Ha cambiado algo en el proceso de reclutamiento y selección a raíz de la pandemia? ¿O ha hecho que tú te replantees lo que buscas en una entrevista para saber si es la persona ideal para la posición? Sí, mira, yo creo que se han abierto una serie de herramientas para la búsqueda de posiciones precisamente a través de la pandemia. A mí me gusta mucho cómo he podido entrevistar y contratar a personas en este tiempo. Lo he hecho porque de manera obligada hemos tenido que abrir nuestras casas a través de las pantallas del Zoom o de las pantallas del Teams u otro mecanismo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, uno llega a tener una intimidad mayor que esa persona que viene vestida y arreglada y con un discurso editado a tu oficina, que era lo que ocurría antes, ¿no? Y uno no sabía si realmente la persona estaba dando una, como dicen en los Estados Unidos, una candid version, ¿no? de sí mismo, sino estaba impostando algo, ¿no? Mi consejo siempre en las entrevistas de trabajo es que uno le dé espacio a que te conozcan como eres, porque al minuto en que uno encuentra cierta impostación, uno comienza a dudar, ¿no? Entonces, uno tiene que trabajar mucho en mostrarse como es, porque si uno quiere que lo contraten es para largo plazo y uno no puede vivir impostando en la oficina. Te tiene que contratar como eres, con lo bueno y con lo malo, porque incluso de eso malo la empresa puede encontrar que encaja en algún tema que nos falta, ¿no? Lo que uno considera que puede ser malo, pero que quizás sea positivo para otros ambientes, ¿no? Entonces, yo creo que
Eso nos ha ayudado mucho la pandemia. Después hemos desterrado una serie de prejuicios que eran absolutamente tontos y que hoy casi que nos reímos, ¿no? O algunas veces contraté, y eso pueden dar fe, algunas de las mejores profesionales que tengo cuando estaban en su tercer o cuarto mes de embarazo y me decían, oye, espérate, va a haber una ausencia de maternidad prolongada y ¿qué vas a hacer en ese momento? Bueno, yo no contrato para esos 2-3 meses de la ausencia de maternidad, quizás 4. Yo contrato para largo plazo, ¿no? Y ha sido la mejor recomendación. Hoy eso ya no está sobre la mesa porque uno ve precisamente que, digamos, no digo que ya no existan las ausencias por maternidad, sino que uno está mucho más cercano a toda la cotidianidad de lo doméstico, tanto en mujeres como en hombres, ¿no? Y en la necesidad de atender temas domésticos a la vez que uno está dando lo mejor de sí como profesional. Eso nos ha dado estos 2 últimos años, ¿no? Esa pequeña pausa donde uno dice, espérate un ratito, estoy cocinando algo, ahorita vuelvo, que le ha ocurrido a cada uno, o tengo que abrir la puerta porque me le están tocando, digamos, nos ha hecho pensar, oye, sí, pues uno tiene que tener ese espacio a la vez que esté entregando lo mejor de sí como profesional. Y es perfectamente lógico. Claro, ha habido una especie de sensibilización producto de este acercamiento más íntimo en las relaciones que podrían ser distantes por el Zoom, pero realmente no lo son. Gonzalo, hace algunos años los candidatos que estaban candidateando a puestos ejecutivos en empresas mineras lo consideraban una especie de sector cerrado. Se les hacía muy difícil competir si no contaban con algún tipo de experiencia previa en el sector. Y siempre me he preguntado, respetando las idiosincrasias de la industria minera, siempre me he preguntado ¿por qué no podrían contemplar o considerar un candidato a uno que proviene pues, de otro sector? ¿Qué tan diferente podrían ser las funciones corporativas? Y en todo caso, estoy hablando del pasado. ¿Tú crees que eso ya cambió? Está cambiando. Todavía hay cierto sesgo, tengo que reconocerlo, porque todavía cuando uno comienza la búsqueda, uno comienza a mirar los perfiles y se encuentra con que experiencia en la industria extractiva, pero espérate, o sea, estamos buscando, por ejemplo, un gerente de recursos humanos. El recurso humano no tiene por qué variar porque venga de la industria extractiva o porque venga de la industria de consumo masivo. Estás buscando talento y el talento está, lo que buscas no es justamente alguien que tenga una, digamos, forma de ver la vida distinta, ¿no? Creo que, por ejemplo, ahí ya yo estoy viendo cambios profundos, ¿no? En muchos de los aspectos. De hecho, cuando, por ejemplo, en gestión social, que no hay necesariamente un perfil muy estándar, lo que buscamos es alguien que tenga, como decimos, el corazón puesto en el lado correcto, ¿no? Para ir a la comunidad, vivir, sufrir con la comunidad y sufrir lo que digamos, la comunidad sufre, ¿no? En el día a día y tratar de ayudarla. Entonces, más allá de eso, esa es la primera condición. Lo demás, el resto de habilidades, creo que se pueden ir aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, eso ya estamos tratando de abrir un poco más la mente, porque esa persona puede venir de cualquier sector. Lo importante es que quiera estar ahí, ¿no? Uh-huh. Claro, y además, o sea, una persona de otro sector va relacionado todo el tema de la diversidad, ¿no? O sea, que aumenta esa inteligencia colectiva y creo que si tiene el corazón bien puesto, como dices tú, siempre pueden aprender cosas nuevas del sector que quizás no conocen, pero yo creo que ahí la actitud es fundamental. Entonces, qué bueno que me dices que eso está cambiando. Ahora, una pregunta final, y ya con esto cerramos, Gonzalo. Estaba pensando, cuando vi alguna de tus entrevistas donde comentabas que habías, no sé si fue la entrevista o fue la charla de TED, donde comentabas que habías entrevistado, pues, como periodista, como conductor, a gente famosa, a presidentes, premios Nobel, actores o actrices, me imagino. Para cerrar, ¿nos puedes decir quién te causó la mayor impresión y por qué? A ver, tal vez la entrevista que a mí me pareció más interesante se la hice a Francis Fukuyama, que es conocido politólogo de la universidad, mucho tiempo en Notre Dame.
y que escribió pues, muchos clásicos de inicios de este siglo, ¿no? Y realmente me impresionó porque me encontré con alguien, además con muchas ganas de entender el Perú, y no, más parecía que él me estaba preguntando a lo que yo le preguntaba, ¿no? Pero fue muy interesante. Después, cuando yo recién empecé todavía estaba vivo Alfonso Barrantes y me impresionó mucho porque yo venía tal vez con una idea preconcebida de que ideológicamente estaba equivocado él y yo tenía que decírselo en la entrevista, y él no trató en ningún momento de corregirme, sino de darme su punto de vista de una manera magistral y muy educada, y eso lo recuerdo mucho porque no fue, el típico profesor paternalista que te corrige, sino alguien que estaba realmente entusiasmado por tener una conversación política con alguien que tenía muchísimo menos experiencia que él. Fue, si no me equivoco, la segunda o tercera entrevista que hice, y aprendí mucho porque en ese momento uno cambia y dice, yo no tengo por qué enfrentarme a nadie, yo estoy acá simplemente para conocer los puntos de vista. Y a partir de ahí se me hizo mucho más fácil, ¿no? Yo comencé a conocer puntos de vista distintos al mío, parecidos al mío o no, pero me ayudó mucho ese primer, la primera cuadrada, si uno puede decirlo así, que me hizo Alfonso Barrantes, sin que sea una cuadrada, fue elegantísima y con mucho cariño, estoy seguro. Y luego tuve una entrevista que me gustó mucho con Mario Vargas Llosa, porque obviamente se habló de política, pero con él también se pudo hablar de literatura y otras cosas más, y te encuentras pues con alguien que por algo es un premio Nobel, ¿no? Y la tengo además, con mucho recuerdo, porque él no daba ninguna entrevista en El País desde el año 90 y tantos, y me llegó el mensaje de que podía dar una entrevista si yo iba a buscarlo. Estaba en Italia en ese momento, y que si yo iba a buscarlo, o sea, él dijo, yo puedo darte una entrevista a ti, no es que quiero una conferencia de prensa. Y eso hice, y fue una experiencia maravillosa porque, como digo, hablamos de todo un poco, y fue extraordinario. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Gonzalo, se nos acabó el tiempo. Ha sido un gustazo conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieres decir algo antes ya de cerrar. No, solo agradecer, y yo siempre voy a buscar que, como cerré en ese TED Talk, que la gente siga buscando ese molino que impulsa su vida, porque eso es lo que nos va a hacer mejores como país y como sociedad, tener mucha gente inspirada en encontrar un propósito, y tanto mejor si ese propósito está en ayudar, en servir y en tener un impacto positivo en personas que no conocemos. Creo que es un muy bonito mensaje de cierre. Te agradezco muchísimo nuevamente. Y me imagino que en cualquier momento conversamos. Entonces, puedes conocer más sobre Gonzalo Quijandría en las redes, y si quieres saber cómo hace para llegar a casa con una sonrisa, escucha su charla Un camino de molinos hacia el propósito en TED Barrios Altos. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.